Entramos a la serie de esta semana. Ya tenemos 2 reuniones, 2 cultos anteriores, donde se nos ha ido enseñando, ¿cierto?, estos textos fuera de contexto. Yo le pregunto, ¿usted ha sido edificado? ¿Ha ido entendiendo lo que el pastor al principio nos quiso decir? ¿Entendió lo que Alejandro, ¿cierto?, el domingo pasado también nos quiso decir? ¿Amén? ¿Sí? Y yo espero que este día no sea la excepción. Que usted pueda entender lo que vamos a hablar, lo que vamos a decir, inspirados por el Señor. El pastor decía, preparemos nuestro corazón. Y tiene mucha razón, porque el texto también lo va a anunciar. Veíamos también cómo hermanos hoy día tomaron la decisión de bautizarse, de hacer pública su fe, de mostrarnos y decirnos a nosotros: yo quiero que mi vida sea distinta y quiero entregué mi vida a Cristo. Y eso es lo que hoy día nosotros vamos a ver, ¿cierto?, en la Escritura. Eso es lo que hoy día nosotros vamos a comenzar a contemplar con lo que el Señor nos quiere decir cuando recién se estaba iniciando la iglesia, cuando no se reunían los hermanos como nos reunimos hoy día, ¿ya? Entonces, para ello vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos, capítulo 16, y el versículo 31. Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Yo voy a invitar a que podamos orar un par de segundos. Padre, te damos muchas gracias por esta linda oportunidad que tenemos de poder abrir tu palabra en libertad, por esta linda oportunidad que tenemos de poder reunirnos como congregación, como familia en la fe, en libertad, de poder estrecharnos un abrazo, bendiciones en libertad, Señor. Gracias porque no estamos cautivos. Gracias porque podemos aprender tu palabra en este día en libertad, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque nuestros hermanos se pudieron bautizar en libertad, sin ninguna presión, sin ningún obstáculo, sin ninguna persecución. Gracias, Padre, porque sabemos que por tu palabra saldremos edificados, porque tu Espíritu Santo habla a nuestras vidas. Ayúdanos a preparar nuestra mente, nuestro corazón y sacar todas nuestras preocupaciones de la cabeza para poder estar concentrados en el mensaje esta mañana y en poder glorificarle a usted como usted se merece. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El pastor Jensen nos dio unas pautas, ¿cierto?, de cómo ir entendiendo los textos, ¿ya? Y vamos a entrar al contexto histórico de este pasaje. Nos vamos a situar en el segundo viaje misionero de Pablo, ¿cierto?, de este apóstol. Esta historia la va a presentar Lucas, ¿ya? Y algo que quiero destacar es que este viaje es dirigido, escúcheme bien, es dirigido por el Espíritu Santo. Y lo vamos a ir viendo en la narración por qué es dirigido por el Espíritu Santo. La tónica del libro de los Hechos es el progreso del Evangelio, ¿ya? Y el texto que nosotros vamos a leer nos va a dar cuenta de ello. Entonces, este viaje va a ser próspero desde el punto de vista espiritual, con conflictos, con dificultades, pero va a ser próspero. Si nos vamos a estudiar y vemos esta narración desde el punto de vista geográfico, una vez terminado el concilio de Jerusalén, los apóstoles descienden a Antioquía, Pablo se separa, ¿cierto?, de Bernabé y toma a Silas como compañero, ¿ya? Y dice que toma a Silas, ¿cierto?, y siendo encomendados por los hermanos a la gracia del Señor, viajan por Siria y Sicilia. Estas son regiones, ¿ya? Guiados por el Espíritu Santo, nuevamente menciono, ¿cierto?, el Espíritu Santo, fueron impedidos de entrar a la región de Frigia y de Galacia.
dirigidos por el Espíritu Santo, fueron impedidos de entrar a esta región. Y después llegan a Misia, intentaron ir a Bitinia y el Espíritu Santo también se los impidió. ¿Y por qué se lo impidió? Porque había un trabajo específico que hacer. Recuerde, guiados por el Espíritu Santo, había un trabajo específico que hacer porque el Señor es sabio. Y de eso nosotros no nos podemos sacar de nuestra cabeza. Entonces, estando en Misia, ¿cierto? Dice que ellos descendieron a Troas y a Pablo se le aparece una visión de un hombre macedonio y ahí el apóstol, ¿cierto? Este llamado apóstol de los gentiles se dirige guiado por Dios para cumplir propósitos según la voluntad, no de Pablo, no del apóstol, sino que según la voluntad de Dios. Entonces, zarpando de Troas, pasan a una isla, ¿cierto? Se llama Samatrocia. Este equipo misionero viajó por 2 días, llegan a Neápolis, y de Neápolis avanzan en tierra, ¿cierto? 15 kilómetros, hasta llegar a Filipos, la provincia de Macedonia, donde nosotros nos vamos a situar geográficamente. Si pensamos en el contexto político, Filipos fue bautizada así por el recuerdo del padre de Alejandro Magno, Felipe II de Macedonia. Era una colonia romana. ¿Qué quiere decir esto? Era una pequeña Roma en un lugar extranjero. Entonces gozaba de privilegios, al ser, ¿cierto?, esta pequeña Roma. Gozaba de privilegios de gobierno propio, tenían territorios para sí y en algunos casos, ¿cierto?, eran libres de impuestos. Esta ciudad de Filipos era poblada por ex militares, ¿cierto? Habían pocos judíos, lo vamos a ver más adelante, y fruto de que habían pocos judíos, ¿cierto? No había sinagoga. Entonces sus habitantes tenían costumbres romanas y practicaban la idolatría. Hemos hablado, ¿cierto?, del contexto histórico, hemos hablado del contexto político. Usted me puede preguntar, ¿qué tiene que ver todo lo que me está hablando? Tiene que ver en el sentido del texto que más adelante vamos a leer. Y si hacemos un contexto literario, lo que decía el pastor, leamos un poco más abajo, un poco más arriba, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta que cuando llegaron a Filipos, ¿cierto?, estos apóstoles tenían la costumbre de ir a las sinagogas, pero no había sinagoga. Entonces fueron a un lugar, ¿cierto?, fuera de la puerta, dice la Biblia, a la orilla de un río, se sentaron y comenzaron a hablar a mujeres que se habían reunido, ¿cierto?, para la oración. Y se encuentran con una mujer llamada Lidia. Yo voy a avanzar rápido porque solamente esto es introducción, pero yo quiero que note las siguientes características de Lidia, que son 5. Primero, era temerosa de Dios. Segundo, escuchaba la palabra con atención. Tercero, el Señor abrió su corazón. Cuarto, fue bautizada. Y quinto, puso su casa a disposición. Esas son características, ¿cierto?, que la Biblia nos narra de Lidia. Seguimos avanzando en el relato y vemos un segundo relato, ¿cierto?, de una muchacha esclava que tenía un espíritu de adivinación. Los amos usaban a esta mujer, ¿cierto?, para hacerse de ganancias. Esta mujer seguía a Pablo por varios días hasta que Pablo, ¿cierto?, le ordena en el nombre de Jesucristo que ese espíritu de adivinación saliera de ella, y dice la Biblia que en ese mismo momento ese espíritu salió. Y aquí entramos en un conflicto. Yo les dije al principio que este viaje había sido dirigido por el Espíritu Santo. Y nosotros muchas veces nos podemos imaginar, bueno, estamos siendo dirigidos por el Señor, nada nos va a pasar, todo va a salir bien, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Que se presenta un primer conflicto. Los amos de esta mujer esclava obviamente se ven perjudicados, ¿cierto?, porque dejaron de tener ganancias y toman a Pablo y a Silas y lo llevan arrastrando a los jueces.
y los inculpan de andar sembrando la inquietud con su predicación de costumbres e ideas religiosas extrañas que el pueblo romano no les era lícito recibir ni practicar. Ellos habían sido encomendados por Dios, guiados por el Espíritu Santo, para llevar el Evangelio de Jesucristo, y hombres decían que estaban haciendo algo ilícito. Es un poco contradictorio, ¿no? Pero recuerde que el Señor es sabio y Él sabe cómo hace las cosas. No tenemos que olvidar ni sacarnos de la cabeza que existía un culto al emperador, que este emperador obviamente pasaba a ser una divinidad. ¿Qué pasa? Que la multitud se levanta contra ellos, los magistrados rasgan sus vestiduras, los azotan con varas y después de darle muchos azotes, los echan a la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, asegurando los pies en el cepo. ¿Qué es lo que vemos en esta narración? ¿Qué es lo que vemos en la situación donde Pablo y Silas se presentan en la cárcel? No saque de su mente que estos hombres de Dios habían sido azotados. No saque de su mente que sus pies estaban puestos en unos cepos. Esto significaba que eran forzosamente sus pies puestos de tal manera que les exigía mucho más de una postura natural en los pies. Y podía ser hasta un método de tortura. Oraba yo delante y decía: gracias, Señor, porque hoy día podemos predicar el Evangelio en libertad. Gracias, Señor, porque hoy día nos podemos bautizar en libertad. Gracias, Señor, porque podemos abrir la Biblia, porque podemos estrecharnos un abrazo, desearnos bendiciones en libertad. Pablo y Silas no estaban en libertad. Pablo y Silas habían sido azotados. Y sigue la narración y nos dice el texto que aconteció un acontecimiento sobrenatural descrito por Lucas, que a medianoche sobrevino un gran terremoto, la cárcel fue sacudida, se abrieron todas las puertas de la cárcel y las cadenas se soltaron. El carcelero, al ver esto, al ver esta situación, ¿cierto?, corre a la cárcel y él pensó, ¿cierto?, que los presos se habían escapado, y él, ¿qué es lo que quería? Atentar contra su vida. ¿Por qué? Porque él estaba a cargo de los presos y él era como un aval. Si los presos se arrancaban, igualmente tenía que morir. El carcelero tenía como resguardar a los presos, ¿cierto?, poniendo su vida. ¿Qué le dice Pablo, el apóstol? No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Ese es el relato. Ese es el contexto en el cual nosotros, ¿cierto?, estamos posesionándonos para poder interpretar lo que este texto nos quiere decir. Y vamos a hacer un paralelo de la mala enseñanza que existe con respecto a este texto. Entonces, como número 1, yo puse aquí: existe una necesidad. Existe una necesidad personal de salvación. Fíjese lo que el carcelero dice en el versículo número 30. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Interesante es ver el obrar de Dios en la vida de las personas. Es interesante ver cómo Dios dispone de tiempos, de lugares, de personas y de situaciones. Es interesante ver porque Dios conoce nuestra necesidad. Aura daba el testimonio y nos decía de dónde venía, cuál era su enseñanza, ¿cierto?, con respecto a Dios, y resulta que tuvo que cruzar miles de kilómetros, llegar a un país para ella quizás desconocido, con gente desconocida, y resulta que después de un tiempo recibe a Cristo, reconoce sus pecados y proclama al Señor como el Señor de su salvación.
Porque Dios dispone de tiempos, lugares, personas y situaciones. ¿Y por qué? Porque el Señor conoce nuestra necesidad personal de salvación. Y obviamente el carcelero no era la excepción. Cuando hablamos de salvación o de soteriología, paso un aviso, Academia Bíblica en Forma, enseñando, equipando, sirviendo. El pastor Jensen da esa clase, así que los que se quieran inscribir lo pueden hacer, ¿cierto, Patricio Carroza? Por supuesto. La salvación abarca todas las edades, hermanos. La salvación tiene que ver con la humanidad en pleno. Ayer mi sobrino, después del campamento, fuimos a la casa de mi mamá con las niñas, nos contaban qué es lo que habían hecho, qué es lo que más le había gustado. La Josefa me decía, ¿podría ser un mes el campamento? Yo decía, sí, podría ser un mes, sí. Podría abarcar todas las edades para que los 3 se vayan y podría ser un mes. Mi sobrino me dice, me llama a la pieza, él me dice no a mí, me dice no. Yo así sentado en el sillón, con pocas ganas de pararme, dije, chuta, voy a tener que ir a la pieza. Y me dice, te quiero contar algo. Yo ya recibí a Cristo en mi corazón. Entonces mi corazón zapateó de alegría y yo dije, a este lo tengo que disipular, a este tengo que hacerle esto, tengo que asegurarle. Porque Dios dispone de tiempos, de lugares, de personas y de situaciones para pregonar el Evangelio. Y Dios dispuso que el día del viernes el Evangelio llegara al corazón de mi sobrino. Entonces, desde la perspectiva de Dios, la salvación incluye su obra completa en traer a las personas al arrepentimiento. Fíjate lo que dice el carcelero. ¿Qué debo ser para ser salvo? Un soldado le estaba pidiendo consejos a alguien que estaba preso. Y la respuesta, obviamente, de los apóstoles es maravillosa desde el punto de vista, ¿cierto?, de la salvación. ¿Qué debo hacer para ser salvo? La pregunta, ¿hay alguien acá que necesite ser salvo? ¿Hay alguien acá que no ha dado ese paso de fe y de creer, como creyeron nuestros 3 hermanos, que hoy día se han bautizado, de la necesidad personal de la salvación? Cuando nosotros somos salvados, ¿qué nos ofrece Cristo? Que pasamos de la condenación a la justificación. Pasamos de la muerte a la vida eterna. Y desde la perspectiva humana somos incorporados como sus hijos, y ahí recibimos todas las bendiciones y las promesas que el Señor tiene para sus hijos. La salvación se basa sobre el hecho de que el hombre está totalmente arruinado por el pecado y destinado a la muerte y a la perdición eterna, surgiendo la necesidad de ser rescatado y salvado mediante la intervención divina. El soldado con armas, el soldado con instrucción militar, el soldado preparado para la guerra, el soldado preparado para salvar a su pueblo frente al ataque del enemigo, el soldado romano está pidiendo a los apóstoles y les dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? El soldado romano. Y yo puse 4 puntos acá, entendiendo que la salvación proviene del Señor. Así lo entendió, ¿cierto?, el soldado romano. Entonces vamos a entender que la salvación es exclusiva de Cristo. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es decir, la salvación es exclusiva de Cristo. La salvación es un regalo de Dios y no el resultado de las obras.
Efesios 2, capítulo 2, versículo 8, 9 dice: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Los testigos de Jehová anuncian la salvación y dicen: tienes que tener fe, pero también tienes que tener obras. Hay una mala enseñanza. Fe es dada a los hombres. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y es eterna. Juan 11, el 25-26 dice: Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Entonces, en base al relato del soldado, nos damos cuenta de que hay una necesidad personal de salvación. Y así lo establece, ¿cierto?, la Biblia. Pero hay un punto que también es importante, y que es el número 2, y que existe una necesidad personal. Una necesidad personal, ¿de qué cree usted? De escuchar. El soldado pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Hizo una pregunta, por ende hay una respuesta, ¿cierto? Si quieres creer en Cristo, primero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Escuchar de Cristo. No hay otra forma. Ir y predicar, ir y pregonar el Evangelio. Den a conocer las cosas que yo he hecho, las cosas que yo he dicho, mi enseñanza. Necesitamos escuchar el Evangelio. Si queremos recibir la salvación para nuestra vida, primero debemos reconocer nuestro estado de pecado, esta separación, ¿cierto?, que tenemos de Dios. Entonces, como existe una necesidad personal de salvación, existe una necesidad personal de escuchar el mensaje de Cristo. Mi sobrino recibió a Cristo no por arte de magia, porque viene escuchando el mensaje de Cristo por años, con nosotros como familia, en la iglesia, en las clases, en los eventos. Él viene escuchando el mensaje de Cristo, porque también tiene una necesidad personal. Vamos a volver al relato de atrás. Yo quiero que no saques de tu mente que esto ha sido guiado por el Espíritu Santo, pero tampoco saques de tu mente de que Pablo y Silas no se encuentran en el mejor momento para predicar el Evangelio. Ellos están en la cárcel, ellos han sido azotados, sus heridas estaban latentes. Y aún así viene el soldado romano y hace una pregunta. Pablo y Silas se encuentran en una incomodidad absoluta. Tú podrías predicar, yo podría predicar el Evangelio en esa condición, cantando, ¿cierto?, haciendo oraciones y cantando himnos después de haber sido azotados. Guiados por el Espíritu Santo, nosotros pensamos y decimos: no, los caminos del Señor son maravillosos. Y Pablo y Silas se encuentran con una situación totalmente de dolor, de aflicción, de a lo mejor de querer salir arrancando, de querer a lo mejor condenar al soldado romano injustamente, puestos en una situación por hombres. Ese es el contexto. Pero ¿qué es lo que hace el apóstol? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, dice el versículo 32. El apóstol dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le respondieron: cree en el Señor Jesús. Pero yo le dije delante, para poder creer yo tengo que escuchar. ¿Cómo voy a creer en algo que no tengo idea lo que es? Y Pablo y Silas dispusieron sus vidas y sus corazones para predicar el Evangelio, independiente a la situación que ellos les aconteció vivir. Independiente.
No les importó el dolor, no le importó la cárcel, no le importó la injusticia, le importaba predicar el Evangelio. Cuando nosotros vemos, ¿cierto?, esta necesidad personal de escuchar la palabra de Dios, hay un resultado. Dice la palabra, no vuelve vacía. Plantamos una semilla cuando predicamos el Evangelio. Letra A, conocemos la verdad. Cuando escuchamos la palabra de Dios, comenzamos a conocer la verdad de Cristo. Juan 14:6 dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Letra B, aumenta nuestra fe. El resultado de escuchar la palabra de Dios es que aumenta nuestra fe. Romanos 10:17 dice: así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Y hay otro resultado más cuando tú y yo escuchamos la palabra del Señor: es que nos perfecciona. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Existe una necesidad personal de salvación, existe una necesidad personal de escuchar. ¿Y qué cree usted? Como punto número 3, existe una necesidad personal de creer. Y aquí entramos de lleno al texto que nos convoca en esta mañana. Aquí entramos de lleno a sacar una mala información que quizás se nos ha enseñado, y que se ha tomado este texto y se ha sacado del contexto para asegurarnos algo que el Señor nunca dijo que iba a ser así. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. La salvación de la familia, dice la mala enseñanza, es la idea de que los hogares o las familias completas son salvas simultáneamente. La salvación de la familia, dice esta mala enseñanza, se logra a través de la fe del líder de la familia. Si el padre, ¿cierto?, o la cabeza del hogar se declara a sí mismo cristiano, entonces él lidera un hogar cristiano y por consecuencia todos los miembros de la familia son cristianos, sobre la base de la decisión del padre o del líder de hogar. Yo creí, es salva a mi esposa y mis 3 hijos. ¿Por qué? Porque serás salvo tú y toda tu casa. Y hemos dicho que la salvación es personal. El mandato para creer está dirigido a las personas, y el acto de creer es una acción personal. Por tanto, la salvación no solo puede venir a un individuo que personalmente crea en Cristo. Es personal. No podemos sacar o creer que este texto está llamando a que toda la familia va a ser salva. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar este pasaje? Primero, debemos considerar el género o tipo literario, ¿cierto?, del libro. El libro de los Hechos es una narración histórica de acontecimientos reales. Todo lo que se está narrando acá pasó históricamente y no se puede tomar de forma automática, como en este texto, que yo digo: si yo creo, es salvo mi esposa y mis hijos. Hechos 11:14, perdón, en este caso Hechos 16:31, es una promesa específica para una persona específica en un momento específico. Fíjese que el apóstol dice:
¿qué debo hacer para ser salvo? Versículo 30. Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Y qué es lo que nos dice el versículo 32? Y le hablaron la palabra del Señor a él. ¿Y qué sigue después? Y a todos los que estaban en su casa. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Debes creer, fue la respuesta del apóstol, ¿cierto? Y serás salvo tú y toda tu casa. Pero la consecuencia de eso es que el apóstol fue y le predicó a él y a toda su casa. No solamente a él, sino que también a toda su casa. Y toda su casa tenía la necesidad personal, cada individuo, de salvación. Y toda su casa tenía la necesidad personal, cada individuo, de escuchar el Evangelio. Y él y toda su casa tuvieron la necesidad personal de creer. ¿Se cumplió lo que dijo el apóstol? Sí. Pero se cumplió porque fue el apóstol y predicó el Evangelio a él y a toda su casa. ¿Es la salvación personal? Amén. ¿Será salvo a toda mi casa porque yo creo? No. Mis hijos en algún momento tendrán que tomar, 3 de 2, ya han tomado una determinación, vamos que se puede. Vamos, 3 de 2, 2 de 3. Bueno, los que me conocen saben que... Así que vamos bien. Entonces entendemos, ¿cierto?, que la salvación llegó a la casa del carcelero, no porque llegó el carcelero y creyó, sino porque llegó la palabra de Cristo a la casa del carcelero. Si yo quiero que mi familia sea salva, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es llevar la palabra a mi hogar. Si yo quiero que mis compañeros de trabajo quizás sean salvos, yo debo llevar la palabra a mi trabajo. Entonces damos cuenta que la palabra del apóstol fue precisa. La pregunta fue clara, fue puntual, y la respuesta del apóstol también fue clara, precisa y puntual. Entonces dice, cree en el Señor Jesús. Es la misma respuesta, respuesta que dice Cristo cuando Él dice: el que crea y sea bautizado será salvo. Entonces Pablo no está inventando algo nuevo, simplemente él está transmitiendo lo que aprendió de Cristo. Nosotros no tenemos que llevar nada nuevo, tenemos que llevar lo que nosotros hemos aprendido de Cristo. Lo nuevo que tenemos que llevar son el Evangelio, esta buena noticia de que las personas, ¿cierto?, puedan creer en el Señor. El carcelero no fue salvo por la respuesta que le dio Pablo. El carcelero fue salvo al momento de escuchar y de creer. Entonces se dan instancias y situaciones. Y ahora entendemos, y como punto número 3, y la letra A dice: ¿cuál es el resultado de creer? Bueno, somos nacidos de nuevo. Surge en nosotros un nacimiento espiritual. Santiago 1:18 dice: en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas.
Ve, tenemos comunión con Dios. Mire qué interesante. El soldado romano quizás había dado mucho tiempo de su vida, ¿cierto?, al ejercicio de la milicia. A lo mejor toda su situación estaba dada, ¿cierto?, al gobierno, a las creencias. Pero una vez que acepta a Cristo, una vez que es nacido de nuevo, comienza a tener comunión con Dios. Y tú me dices, ¿y de dónde sacas eso? Bueno, de la Biblia, porque el versículo más adelante dice, llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. O sea que cuando nosotros creemos y cuando nosotros renunciamos a nuestra vida, aceptamos a Cristo, ¿cierto?, como nuestro Señor y Salvador, reconocemos que mis pecados me separan del Señor, hay un nuevo nacimiento y comienzo a tener una comunión con Dios. Y esa comunión, hermanos, con Dios trae regocijo a nuestro corazón. Esa comunión con Dios trae paz, esa comunión con Dios trae respuestas, y esa comunión con Dios, como letra número C, trae frutos. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Este mismo carcelero que había azotado a los apóstoles, quizás con rabia, quizás sacando toda su ira, azotando a los apóstoles, este mismo carcelero, por la obra de Cristo impuesta en su corazón, ¿qué es lo que hace? Lava las heridas. Lo dice el versículo 33, y Él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Entonces se da cuenta que creer en Cristo trae frutos, se generan cambios, hay una obra que el Señor comienza a hacer en nuestras vidas, y es solamente cuando el Señor llama a la persona, ¿cierto?, al arrepentimiento. Para terminar, hermanos, ¿cuántos de nosotros, en nuestras familias, cuántos hijos han sido inconversos o están en una situación de una necesidad de salvación? Deuteronomio 6:6 nos dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como un señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos. Y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquellos que tenemos hijos chicos todavía y anhelamos que nuestros hijos lleguen ciertamente al Señor, hay una pega que hacer, hay un trabajo que hacer. No podemos nosotros tomar a nuestros hijos y decirle, no, ahí está la iglesia, que las maestras, que los pastores, que los líderes se preocupen de nuestros hijos. Si queremos que nuestra casa sea salva, la misma Biblia nos dice, enseñarás a tus hijos y hablarás en tu casa, cuando te acuestes y cuando te levantes. Yo quiero que mis hijos sean salvos, sí. Bueno, les tengo que hablar, les tengo que enseñar. ¿Y cómo les enseño? En todas las situaciones de nuestra vida
el Señor tiene que estar presente. En todas las etapas que vamos creciendo, todos juntos como familia, el Señor tiene que estar presente. Es transmitirle el Evangelio, es transmitirle la enseñanza orientada a Cristo. ¿Nos pasó algo trágico? El Señor está con nosotros. ¿Fuimos bendecidos? Gracias al Señor, porque Dios es quien está en medio. Si yo quiero que mis hijos crezcan en el Evangelio, no puedo decir, sí, vamos a ir a la iglesia y esta vez no vamos a ir, y esta vez sí, y sí vamos a leer la Biblia, y sí vamos a hacer nuestro devocional, pero medio flojera. Enseñarás, hablarás, educarás. Es la forma de poder transmitir el Evangelio a nuestros hijos. No porque seamos padres o madres piadosos significa que nuestros hijos van a hacer lo mismo que nosotros. No porque nosotros seamos líderes quizás espirituales, nuestros hijos van a seguir por consecuencia el mismo liderazgo. Ellos, por sí solos, por su cuenta, van a tener que tomar una decisión en algún momento determinado en sus vidas. En algún momento se van a encontrar con Cristo y van a tener que decidir. En algún momento el Espíritu Santo va a confrontar su pecado. Porque el pecado es muerte. En algún momento nuestros hijos tendrán que entender que fuera del Señor estamos muertos. Pero para que ellos puedan entender eso, nosotros tenemos que predicarle el Evangelio. Hay padres, hay madres, hay hermanos que no conocen del Señor. Ora por ellos. Pero no te quedes en la oración. Ve y llévales el mensaje. Ve y predícale a Cristo. Porque hay una necesidad personal de salvación, de escuchar y de creer. Y la única forma que la gente crea es que escuche. Y la única forma de que la gente sea salva es por Cristo Jesús. No es por mi obra, no es por mi creencia, no es por lo que yo haga. Es personal. Y ahí está el contexto. Y los tomó en aquella misma hora de la noche y le lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él. ¿Y qué dice? Todos los suyos. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios. ¿Con quién? Con todos los suyos. O sea, que el apóstol les habló a él y a todos. Y yo dije al principio, esto había sido guiado por el Espíritu Santo. Le habían dicho: no te metas a esa región, no te metas a esa ciudad. Había un trabajo específico que hacer. Los apóstoles fueron golpeados y aún así hay una familia entera que fue salva para el Señor. La creencia es personal. La salvación es personal. Y nuestra misión es ir y predicar el Evangelio. Le invito a que cierre sus ojos para que oremos. Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad tan linda que tenemos de predicar el Evangelio, como lo dije al principio, en libertad. Gracias porque hoy día nos vamos a poner de pie, vamos a salir de este lugar y en libertad también podemos
transmitir el Evangelio a los nuestros, Señor. Oramos por nuestra familia inconversa. Oramos por nuestros padres, nuestras madres, nuestros hermanos, nuestros sobrinos, nuestros hijos, nuestros abuelos, nuestras abuelas, para que en algún momento determinado ellos puedan entender esta necesidad personal de salvación, para que en un momento determinado ellos puedan escuchar el Evangelio y para que en un momento determinado ellos puedan creer de manera personal y arrepentirse de sus pecados. Ponemos a nuestra familia en tus manos, Señor. Ponemos a nuestra familia, Padre, a tu cuidado y ayúdanos a poder predicar el Evangelio a los nuestros. Te lo rogamos y te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.